La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno, un programa de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nakei Brak y Guamaitran. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes se encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. El estímulo ofrecido por ERX a la conciencia otorga al ser una mayor capacidad para reconocer en toda situación diversas posibilidades de asistencia al plan evolutivo. La desmitificación de algunas circunstancias como inadecuadas para la expresión de la ley de servicio es alimentada por esa energía. De este modo, un grupo
o individuos de forma aislada deben enfrentar un mayor compromiso en la atención de ciertos aspectos de la realidad. La conciencia es entrenada para adecuarse a las coyunturas, sin prescindir en momento alguno de la apertura correspondiente. Mantenerse atenta frente a las energías internas sin soslayar el manejo adecuado de la realidad material, donde aún permanece polarizada. De la página 130 del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim Campo, Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. ¿Qué se ha hecho con toda aquella dádiva recibida? Bien, basta mirar la exuberante condición de la faja psíquica en la que se encuentran inmersos como civilización para saber a qué cerdos han alimentado con esas flores. Mensajeros del Fuego, Daniel Gagliardo. Presentamos el tema central que vamos a tratar en el día de hoy. Hemos cruzado todos los límites. Creación de un planeta. Es el primer programa de un nuevo estudio del 8 de mayo de 2021. Primer bloque. Un pájaro cruza las llamas. Pasar del reino animal al reino humano. Preguntan en el inicio de este estudio, ¿qué significa un pájaro cruza las llamas de un mantra? Gagliardo dice: las llamas significan portales internos. Aún no trascendimos instintos animales, preguntaba después otra persona. ¿Es tan difícil o nunca nos lo propusimos? Escuchamos a Gagliardo: un pájaro cruza las llamas, pasar del reino animal al humano. Las llamas significan portales internos. Y todo en los universos de expansión es transitorio. Cuando algún aspecto de la conciencia está polarizado en un nivel, es para trascenderlo. Y la trascendencia de un nivel al otro es un portal. Y, de algún modo, entre un nivel y otro lo que hay es una franja de fuego. Porque lo que conduce la conciencia es el fuego. Los distintos niveles ígneos de la vida cósmica sirven como conductores en el transcurso que tiene que hacer la conciencia.
en su expansión, en su elevación, en su migración, en su peregrinar. Entonces ese pájaro que va cruzando las llamas es nuestra propia conciencia. Siempre un nivel de nuestra conciencia está cruzando un portal. Para que nosotros crucemos un portal en estos niveles, nuestra propia partícula interior lo está haciendo en los suyos. Cada vez que el ego, la personalidad, encuentra un estímulo para crecer, para migrar, para avanzar, para elevarse, es porque en los niveles internos nuestra propia conciencia está ascendiendo y cruzando portales. Y ese cruce de portales que hace nuestra propia conciencia interna es lo que nos abre camino para cruzar las llamas también. La misma jerarquía cruza los portales de fuego del cosmos y con su ascensión genera una estela que nos permite crecer, avanzar y ascender también. Entonces esa frase es simbólica y puede aplicarse a muchos niveles de conciencia, pero básicamente lo que representa siempre es la expansión, el avance, la trascendencia, el pasar de un nivel al otro, el comprender aspectos cada vez más profundos de la realidad. Tan sutil y tan básico. Sutil, pero no menos básico que sutil. Es un artilugio volar, un artilugio evolutivo, ¿no es cierto? Y se supone que en algún momento no necesitaremos ni plumas, ni ningún tipo de artilugio que se le parezca. Nuestra conciencia va a ascender como la conciencia de los pájaros, de los que ahora son pájaros, simplemente porque van a sintonizar aspectos más profundos de las leyes cósmicas y van a aprender a dominarlos, a aplicarlos, a sostenerlos. Entonces, sí, eso también es complementario. Es consecuencia de una necesidad evolutiva. Difícil o fácil tiene que ver con matices kármicos que a cada individuo y en el marco de la civilización, del contexto cultural o de la civilización cósmica de la que forme parte, le va a tocar ensayar. Obligadamente todos los seres, cuando pasamos del reino animal al reino humano y recibimos la posibilidad única, porque es por primera vez que vamos a pasar por ese proceso, de contar con un alma individualizada, vamos a tener que ajustar cuentas respecto a ese paso inmediato que acabamos de hacer, de concretar, que es haber abandonado el reino animal e ingresar al reino humano. Y en ese contexto el aprendizaje es puntual. El ser tiene que despegarse todas esas callosidades propias del reino del cual en lo inmediato procede, porque a nosotros nos queda un sello en el marco de la trayectoria evolutiva. Cuando salimos del reino mineral y pasamos al reino vegetal como conciencias, nos queda un sello del reino mineral que en el reino vegetal tenemos que aprender a superar. Del mismo modo, queda una síntesis cuando llegamos al reino animal de nuestro paso por el reino mineral y vegetal. Y cuando pasamos del reino animal como conciencias al reino humano, nos pasa lo mismo. O sea, guardamos una síntesis evolutiva de los tres reinos infrahumanos por los cuales acabamos de pasar. Pero tenemos que superar la parte más grosera de eso. Tenemos que aprender a purificar, a aceptar la purificación y gradualmente a emprender la autopurificación, que es la segunda etapa de la purificación. Entonces, no es nada fácil, aunque es simple, porque carece de cualquier complejidad. El tema, ¿cuál es? Que nosotros le oponemos a ese proceso nuestros apegos, nuestros deseos, que en la medida que no los podamos trabajar, son tanto apegos propios de los que viven los animales, de los cuales conocemos tanto, y de deseos que también viven los animales, de los cuales conocemos tanto. Solo que esos remanentes, tanto deseos como apegos, cuando están presentes tan marcadamente, ya estando nuestra conciencia en el tránsito por el reino humano, se tornan una carga que hay que liberar, de la cual tenemos que desprendernos, que tenemos que superar. Entonces, decimos que es simple, aunque no es fácil, porque hasta que logramos invertir nuestra conciencia, realmente capitalizar ese gran provecho que es contar con un alma individual, que en el reino mineral, en el vegetal y en el animal no existe esa posibilidad, a la hora de tener que capitalizar algo tan valioso como contar, insistimos, con un alma individual, no sabemos muy bien cómo hacerlo. Los animales, y mucho menos los vegetales y aún menos los minerales, no tienen
la más mínima noción de que están siendo sostenidos en la experiencia, en la materia, a través de almas grupo, quiere decir, de entidades puntuales que conducen la trayectoria evolutiva de las conciencias antes de llegar al reino humano. Quiere decir, animales, vegetales y minerales no son autoconscientes, quiere decir, no son conscientes de sí mismos, y cuando pasamos del reino animal al reino humano, inicialmente, si bien aprendemos a reconocernos, el yo es tan contundente, hay una parte de ese autoconocimiento, de esa autoconciencia, en la cual no avanzamos, que es percibir que hay una partícula de nosotros con la cual tenemos que establecer un vínculo para que ser autoconsciente no signifique estar aislado, estar bloqueado y estar encapsulado en el ego. Porque el verdadero sentido de individualidad, que es interno, en el ego y la personalidad quedan encapsulados, quedan prisioneros. Entonces, por ese motivo es tan difícil avanzar en ese proceso. ¿Cómo se hace? Y aprendiendo a estar atentos y capitalizando cada pequeño avance que la conciencia pueda tener en pos de adherir de un modo puntual, genuino, a aquello que empieza en algún momento, porque en algún momento va a empezar, a descubrir que Él es vida interna antes de ser vida externa, que Él es conciencia interna antes de ser conciencia externa, porque todo empieza en lo interno. Cualquiera de nosotros es lo que es, primeramente interiormente, y después, en los ciclos que corresponda, va a adherir a lo que las leyes le propongan y se va a sumergir en la materia, ya sea primero como reino mineral, como reino vegetal, animal, hasta llegar al humano y trascenderlo también, pero nos vamos a quedar acá en el humano. Entonces tenemos que aprender a capitalizar lo que nos dejen esas experiencias, esa riqueza que nos dan pequeños flashes, pequeños atisbos, vislumbres de que hay una realidad que excede lo tridimensional, lo aparente, la materia misma, las experiencias tangibles, objetivas. Entonces, gradualmente empezamos a descubrir, por decirlo así, asistidos internamente, porque si no, no tendríamos otra manera, empezamos a descubrir que posiblemente en otro nivel de nuestra propia conciencia seamos algo muy diferente a lo que somos en este. Y ahí empieza un cambio fundamental. Ese es un punto de inflexión, es dar vuelta a la página realmente. Entonces, cuando empezamos a vislumbrar, a reconocer que somos algo más que un ente psicofísico, que un ente que está limitado por su relación con las energías tridimensionales, entonces empezamos a hacer un trabajo gradual, a veces imperceptible, pero gradual y cierto de transformación. Y esa transformación es dejar, precisamente, de validar el concepto de que somos ese ente psicofísico para descubrir que somos seres espirituales. Somos conciencia interna. Entonces, cuando descubrimos eso, se genera un estado de receptividad de tal potencia que nuestra conciencia interna, nuestra alma, inicialmente, y también nuestra mónada cuando corresponde, nuestro espíritu, comienzan a estimularnos, a abastecernos del combustible que vamos a necesitar para hacer un trabajo tan profundo de trascendencia, tan profundo en base a esa transformación. Entonces, gradualmente, adhiriendo los estímulos internos, dejamos de estar preso de la identificación animal, instintiva, que tenemos con el mundo de la materia. Entonces, gradualmente, se van limpiando, se va transmutando, se van trascendiendo esos procesos, esos patrones de vida y de conducta, que a veces son más cercanos a los de los animales, a quienes le corresponde transitar eso, y a nosotros, que nos corresponde trascenderlo, se nos hace difícil, porque hay una parte de la conciencia animal que todavía no está suficientemente disuelta, no está suficientemente transmutada, trascendida. Estamos tan identificados con el formato de lo natural que la influencia supranatural no la hacemos propia. Entonces nos quedamos en lo natural como si realmente, naturalmente, siguiéramos siendo animales. Por eso incluso en algunas redes ustedes van a ver que dicen animales no humanos y animales humanos. ¿Qué significa eso? Eso es genial.
porque está denunciando lo que sentimos de nosotros mismos. No existe un híbrido, animal humano o animal no humano, pero una gran parte de la humanidad se siente muy conforme con esas definiciones precisamente porque su condicionamiento es muy grande. Un ser que se descubre a sí mismo como vida interna, como luz, como esencia espiritual, que descubre en sí mismo el cosmos interno, el microcosmos que realmente es, jamás se definiría a sí mismo, ni definiría a otros, porque la experiencia sobre sí mismo le permitiría descubrir a otros como animal humano o no humano. Pero nuestra civilización tiene ese tipo de tips. Es brutal, primitiva. La nueva enseñanza penetra hasta la fibra más compacta de la vida material. No es que esperemos que toda la conformación planetaria responda, pero la ley indica que cuando la hora llegue, la llama del amor debe haber, aunque más no sea, ofrecido la eternidad a cada partícula. Quienes aceptan aquella eternidad ofrecida son en luz, conducidos hacia los niveles subsiguientes, mientras que aquellos que la rechazan serán también en luz, guiados hacia la posibilidad de descubrir que nada puede rechazar eternamente lo eterno. Mensajeros del Fuego, Daniel Gagliardo. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nika Schnock interpretando su obra, Sustento.
refiriéndonos a la humanidad en general, vuestros lenguajes y las energías que comúnmente circulan por su intermedio constituyen un galimatías en términos ceremoniales e internos. Vuestra madurez os permite recibir la gracia de colaborar con aspectos más elevados de la energía creativa. La recuperación del lenguaje y su oculta función. De algún modo comprenderéis por qué denominamos o señalamos algunas energías como nuestras. Así el trabajo con nuestros mantras os permite participar de manifestaciones de la ley interna, que de otro modo os serían impracticables e insoldables. La síntesis, como energía, es uno de los valiosos tesoros presentes en el Irdín. Al mantrar, colaboráis con un sinfín de procesos energéticos. Nuestros mantras operan como asistentes de la ley de retorno. Encaminan las energías hacia la polarización que espera por ellas. Vuestra conciencia se liga con la vida cósmica, estimulando que aquello también acontezca con todas las partículas de este universo Tierra. Cuando mantráis en esta sublime etapa de transición y redención del planeta, os asemejáis a los pájaros que al albor ofrecen sus trinos. Vosotros también percibís la inminente aurora que se aproxima. Mantrando, anticipáis su luz, disolvéis la oscuridad, favorecéis el destino al cual todo se encamina. Mantrando, cantáis acerca de nosotros al mundo, revelándole cuál, silenciosamente, es amado por el azul ígneo de nuestra hermandad. De la senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, en Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. www.ucsim.org.ar. Entramos en este segundo bloque del programa del día de hoy, titulado Hemos cruzado todos los límites. Creación de un planeta. Este segundo bloque está titulado La guerra,
reino humano y entidades, humanidad. Escuchamos entonces el audio de Daniel Gagliardo. Los animales, por una necesidad evolutiva, hacen la guerra, aunque uno no lo vea como una guerra, porque la guerra, sociológicamente hablando, es un patrón de conducta humano. Se dice que los animales hacen eso por necesidades puntuales, pero hacen la guerra. Nosotros terminamos adaptando ese sentido de animalidad, de instintividad, de un modo sociológicamente hablando, que la guerra se transforma en nosotros algo innecesario, que pasa a ser aplicado no como en el reino animal, por una necesidad evolutiva que es muy amplia, genuina y sostenida por la ley evolutiva, para hacer algo que realmente no es necesario, salvo en pequeñas etapas del desenvolvimiento de la conciencia humana, y que lo tornamos algo naturalizado, porque está naturalizado esto de hacer la guerra. Los países ven como algo muy común tener ejércitos y tenerlos muy entrenados, y ven como algo muy común y benéfico tener armamentos muy poderosos y tener grandes estrategas que los pueden llevar a la guerra con éxito. Quiere decir, nosotros llevamos el arte de la guerra lo digo irónicamente, ¿no? Llevamos el arte de la guerra a un grado de sublimación que es aberrante, porque no lo hacemos por necesidad, porque todo lo que nos cabría, de algún modo, ensayar, podría, obviamente, esquivar la guerra, obviar la guerra. Podría dejar la guerra de lado. Podríamos hacer un ensayo como civilización muy diferente y no lo hacemos. Hace siglos que podría haber evitado. En la raza posatlante, la raza adámica o también llamada posadámica, los estímulos para que no estemos en guerra fueron muy grandes, pero la humanidad confirmó el sentido contrario al estímulo y confirmó la animalidad como el sentido circulatorio de las energías con las cuales se sentía afín. Si nosotros elegimos el sentido circulatorio de energías que van en sentido contrario a la propuesta evolutiva, el resultado es más o menos como este que estamos viendo. No podría ser de otro modo. Los estímulos que se reciben internamente, ya sea los individuos o los grupos que conforman la humanidad toda o la humanidad en su conjunto, los estímulos que siempre se reciben son evolutivos, quiere decir que el sentido normal de esos estímulos es evolutivo. Sin embargo, nosotros aceptamos por una identificación enfermiza, por gran desequilibrio e inestabilidad, aceptamos el sentido circulatorio que nos ofrecen las fuerzas disuasivas, las fuerzas involutivas. Entonces, terminamos alimentando una maquinaria de la capa psíquica que es tremenda, que es capaz de fagocitar toda y cualquier tipo de voluntad del conjunto a favor de las leyes evolutivas. El conjunto que nosotros conformamos, sacando un porcentaje, un honroso porcentaje de seres que no adhiere, el conjunto, el 90% más, confirma la involución como una naturalización de los patrones de vida. Es un reino, nada más. Es un reino en todo un escalafón evolutivo, en toda una graduación de las cesis que son los reinos. Es un reino que tiene distintos niveles, que tiene distintos perfiles evolutivos y que no exclusivamente es un reino terrestre. El reino humano es un reino cósmico. Se encuentra en distintos planos, niveles y dimensiones haciendo su ensayo evolutivo. Es un reino porque las mónadas necesitan ese escalón con esa característica. No importa el nombre que le pongamos a los reinos, porque los nombres son puro adorno. Le podríamos poner un número, 1, 2, 3, 4, y sería infinito. Y dentro de ese, del cuarto número, el número 4, que es el número humano, dentro de ese número 4 existen distintas variables en todo el cosmos. Y dentro de nuestro planeta, la Tierra, de este planeta que transitoriamente llamamos nuestro, que transitoriamente, porque pasamos por infinidad de planetas antes y vamos a seguir transitando, en nuestro planeta hay humanidades intraterrenas, intraoceánicas, intraígneas, intraaéreas, extraterrestres de distintos grados que interactúan cíclicamente en asistencia al sistema solar y al planeta. Entonces, el término humano es un término muy vasto y existen entidades humanidad que se encargan de regir
los pulsos que cada una de las humanidades en la Tierra, en un sistema solar, en una galaxia, tienen que recibir como estímulos regentes en su tránsito evolutivo. Existe una entidad de humanidad intraterrena, intraoceánica, intraaérea, intraígnea. Existe una entidad humanidad para cada una de ellas. Existe una entidad humanidad para las 4 que acabo de nombrar. Existe una entidad humanidad para la Tierra en su superficie, que estamos bajo ley de karma. Y existe una entidad humanidad para todas las humanidades que acabamos de nombrar en la Tierra. Quiere decir, son grandes conjuntos de jerarquías que operan para conducir la vida, en este caso, de un planeta. Y la entidad humanidad que rige la vida en el planeta es una subentidad humanidad de la entidad humanidad que rige el sistema solar, que a su vez rige las humanidades de los otros planetas que rigen el sistema. Quiere decir, todo es un gran espiral y es un conjunto de conjuntos. Entonces, es vasto el término humanidad, es muy vasto. Ahora, lo que nosotros no pudimos hacer todavía es, como humanidad de la superficie de la Tierra, responder al arquetipo que el regente humanidad para la superficie de la Tierra, como representante del regente general para este planeta, del regente humanidad para este planeta, nos ofrecía. Entonces, la jerarquía terrestre no encuentra en la humanidad de la superficie de la Tierra una receptividad que hubiese permitido que la Tierra llegara a una convergencia de respuesta evolutiva y, por lo contrario, en la superficie de la Tierra el sentido circulatorio evolutivo va en sentido totalmente contrario al resto de lo que se vive en el planeta. Incluso somos peores en ese sentido que los seres del magma central que también están bajo ley de karma. Claro que sí. No solo es especialista en desaprovechar oportunidades, sino que es especialista en desaprovechar humanidades en nombre de un conjunto del cual no tiene por qué ser representante. Quiere decir, la humanidad boicotea la vida planetaria como si fuera representante de todo el conjunto que la compone. O sea, no solo se resta posibilidades a sí misma, sino que le ha restado posibilidades al contexto integral de la vida planetaria. Y eso es gravísimo. Por eso la purificación que va a vivir la superficie de la Tierra tiene la magnitud que va a tener, porque hemos cruzado todos los límites. No es que hemos impuesto limitaciones a la franja de existencia, al campo de vida, a la dimensión de la superficie de la Tierra. Nosotros demoramos, interferimos, alteramos procesos que involucraban la totalidad de la existencia planetaria. Y esto va a tener un costo muy grande. Esto no va a pasar desapercibido. La mayoría de la humanidad que componemos es una responsable absoluta y directa de todo ese proceso. Algunos seres, aproximadamente miembros de un 10% de la totalidad, en una gran cantidad de encarnaciones en algunos casos, y la mayoría de ese 10% en las últimas encarnaciones, han intentado trabajar en sentido contrario al error con distintas suertes, con distintas capacidades, con distintas persistencias, con bastante fluctuancia, pero lo han intentado. Pero eso no basta. La purificación que vamos a tener que vivir es enorme. Entonces, aquellos que pudiéramos tener una conciencia más lúcida, más genuina, menos influenciada por las apariencias y más atenta a la esencia de la situación misma, tenemos un trabajo para hacer y no podemos esperar que la mayoría adhiera a ese trabajo. No nos podemos demorar. Estamos acá para hacer lo que otros no hacen y no para explicarles por qué lo hacemos. Por eso, ninguno debería preocuparse por ser un incomprendido en este contexto planetario. Desde los niveles internos, este planeta es visto en estado de guerra desde hace cientos de años. La guerra, en el plano material concreto, solo es exteriorización de un modo consolidado en el nivel mental de la humanidad. Lo que esta civilización denomina períodos de paz son solo lapsos donde la guerra limita su desenvolvimiento al nivel mental del conjunto de individuos. Una cultura que no puede abrirse paso hacia la esencia que impulsó su manifestación
desconoce las energías de armonía y paz. Lo que motiva la presencia de diferentes culturas en un esquema planetario es el ensayo de la complementariedad. Repito, lo que motiva la presencia de diferentes culturas en un esquema planetario es el ensayo de la complementariedad. Desdichadamente, para todas las partículas que conformamos este universo Tierra, nuestro ensayo se limitó a la confrontación. Del libro Por el amor de Ariadna, de Daniel Gagliardo. Nuestro hermano Wionak nos va a ofrecer en guitarra una de sus obras que tiene una creación tan profunda y tan profusa. En esta oportunidad hemos seleccionado una que se titula Vibración. Las condiciones ofrecidas a un nivel de conciencia para cada ciclo y las etapas que lo constituyen son fases irrepetibles de evolución dentro de un campo de energías previsto y sostenido por la jerarquía. Vuestra relación con nosotros no es estática, expresa modificaciones de alto dinamismo. De continuo, adaptamos las frecuencias del campo de energía, donde sin percibirlo vosotros, aquello que compone vuestra realidad recibe la contención necesitada. Del mismo modo que algunas flores presentes en vuestro nivel de conciencia
donde de modo sucesivo y armónico los pétalos se contienen entre sí y en torno a un centro de energía sutil, conformando delicado capullo, así os contenemos, como valiosa esencia sideral. Sois como aromas cósmicos en formación. Pronto, y desde los jardines de una nueva tierra, veréis libar en vosotros el ave sagrada. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, Daniel Gagliardo. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo, en castellano, búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. Colección cuadernos, La luz del peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre. Y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Bloque número 3 de este programa hemos cruzado todos los límites. Creación de un planeta. Y este bloque número 3 lo titulamos precisamente Creación de un planeta y las mónadas. Una persona aporta por la creación de un planeta en relación a las mónadas. Escuchamos a Gagliardo. Hay algo que tenés cruzado en lo que estás diciendo. Te tengo que interrumpir porque si seguís avanzando queda atrás. Vos decís que cuando las mónadas son paridas se va a fabricar un planeta, vamos a usar ese término, a crear un planeta. Eso es una excepción que está o no está. A lo largo de la trayectoria evolutiva monádica puede ser que algunas mónadas tengan que esperar, técnicamente hablando, desde el punto de vista cósmico, a que un campo de vida, como puede ser un planeta, esté en el punto adecuado para que ellas puedan ingresar al contacto con ese planeta. Pero no es para la totalidad de las mónadas que son paridas en una etapa determinada, sino para algunas, porque ninguna mónada, ningún regente, los que son paridos cósmicamente primero son los regentes. Entonces los regentes, quiere decir los seres, las conciencias divinas, que después van a proyectarse en ciertos niveles a través de lo que llamamos espíritu, que en este ciclo es mejor denominarlo mónada, que es un término energético vibratorio más preciso. Esos regentes tienen en su totalidad una multiplicidad de trayectorias evolutivas con las cuales en el momento en que son paridos pasan a estar comprometidos, porque un ser no es parido cósmicamente, una conciencia no es parida cósmicamente y después el cosmos dice, bueno, ¿a dónde voy a mandar a cada uno de estos? ¿Qué le puedo ofrecer? Cuando el cosmos hace un movimiento de parto de esas chispas, de esas conciencias luz, ya en el momento en que la conciencia cósmica está determinando ese parto a futuro como un protocolo cósmico a desenvolverse, antes de todo eso ya está previsto cuál va a ser el camino, la trayectoria, cómo esos regentes se van a ir insertando en todo ese camino profundo, expansivo, que la vida cósmica ofrece evolutivamente. Entonces, en algunos casos sí, es así. En otros casos, cuando una mónada termina un proceso,
automáticamente es migrado a otro campo evolutivo que ya está en funcionamiento, que es lo que generalmente pasa. Lo otro es una excepción. Generalmente pasa que la mónada es migrada a un campo que ya tiene una trayectoria, que ya tiene todo un historial cósmico evolutivo. Entonces, lo que vos estás haciendo como referencia es una excepción, que podría ser un porcentaje, no se sabe cuánto, porque no hay una estadística ni hay una información cósmica de eso. Pero para decir algo simbólico, un 5% de las veces podría ser, o un 3%, que las mónadas, al momento en que terminan su ensayo evolutivo en un campo planetario o en un campo sistémico, tengan que entrar en una especie de ensueño o de contemplación del regente hasta que otro campo evolutivo hacia el cual tienen que dirigirse esté habilitado y que puede estar en vías de habilitación, en preparación. Porque a veces un contexto planetario o cualquier otro tipo de contexto al cual tiene que migrar una conciencia, un conjunto de conciencias, está pasando por una preparación vibratoria que hace que transitoriamente no puedan ingresar las conciencias. ¿Por qué? Porque entre una etapa y otra, los planetas tienen que pasar por preparaciones o por purificaciones o por mudanzas vibratorias. Vamos a poner por caso la Tierra. La Tierra va a pasar por una purificación enorme, que va a permitir que la totalidad del planeta pase a ser regido por la ley evolutiva superior. Y los dos núcleos que estaban regidos bajo ley de karma también pasen a ser regidos por esa ley, por la ley de ciclos o la ley evolutiva superior. Entonces, va a haber un impas. Hay mónadas que en este momento están en contemplación del regente, están en un estado de semisueño, esperando que el planeta Tierra cierre su transición para poder ingresar, porque el estado actual de la franja planetaria no les sirve, porque el planeta tiene que vivir una mudanza muy grande, no solo en los niveles kármicos, que son en su superficie y en el eje central del magma, sino en la totalidad, porque incluso en los niveles que ya están bajo ley evolutiva superior o de ley de ciclos, va a haber mudanzas. ¿En qué sentido? Que tanto la ley evolutiva superior, la ley de ciclos, en los niveles que ya están bajo esa ley, van a estar bajo un aspecto superior al que actualmente se encuentran. Entonces van a tener que ingresar seres a la superficie, al magma central y a distintos niveles intraterrenos, pero se necesita un patrón vibratorio superior que no solo va a ser superior en sí mismo, sino que va a estar regido por aspectos de la ley evolutiva superior o de la ley de ciclos que hoy no están activos en el planeta. Entonces, esas mónadas que están en espera, están en contemplación de un patrón de energía que está previsto para las mónadas cuando no pueden ser afectadas, ser ligadas, coligarse a un planeta que les puede competir evolutivamente, pero que no está listo, por ejemplo. Los devas. Las conciencias logoicas son los centros constitutivos de los planetas, de los sistemas solares, de los conjuntos de sistemas solares, de los conjuntos de sistemas solares que generan las galaxias o las fracciones de las galaxias. Quiere decir, son grandes conciencias logoicas. Entonces, un logos atrae en torno a su conciencia, porque la ley lo habilitó evolutivamente para eso, atrae aspectos de la sustancia cósmica universal, que van a convergir, se van a complementar y van a ir madurando acorde a lo que esté previsto para ese planeta y acorde a lo que ese logo, esa gran conciencia logoica cósmica, haya recibido como habilitación para trabajar con un arquetipo cósmico, porque el logos no va a ser un planeta como se le ocurre. El logos lo que hace es registrar en su propio centro cósmico de conciencia un patrón arquetípico. Él va a construir, en base a ese patrón arquetípico, las condiciones, y entre esas condiciones la atracción de sustancia cósmica universal, en la medida que fuera necesario, como estuviese previsto. Y en cada etapa de la conformación de ese planeta, se van a ir dando distintas frecuencias vibratorias. Cuando una etapa se consolida en torno a la atracción que genera el logos, que va a ser el regente inicial de ese planeta, en esa atracción inicial de sustancia cósmica se sientan, se generan, como si fuera una levadura evolutiva, las bases para otra etapa.
El planeta se va construyendo por etapas. No puede de golpe generar las condiciones para el arranque inicial. Se generan condiciones iniciales, después de esas condiciones iniciales, que es una primera etapa, se estimulan otras condiciones que siguen a las iniciales. Son etapas, como podrían llamarse también, iniciaciones planetarias. El logos. El logos es la jerarquía inicial. Después, el logos, en base a cómo puede ir madurando la constitución, la atracción de la sustancia cósmica para la manifestación del planeta, el logos va habilitando la conformación y el grado de actividad que va a tener la jerarquía. Porque a veces los planetas van haciendo un trabajo de conformación pero muy específico, que por ejemplo no es común en otros planetas. Es común en ese planeta porque va a tener que albergar algunas mónadas, quiere decir algunos espíritus, que van a requerir de cierto tipo de patrón vibratorio para poder ligarse a ese planeta, porque otro patrón vibratorio no le serviría. Entonces, un planeta primero, cuando convoca un grado de sustancia cósmica universal, va a transformar en esa convocatoria, esa sustancia, en una base de reino mineral. Y el reino mineral se va a encargar de adaptar patrones magnéticos para lo que sigue, porque el reino mineral, con su estructura magnética, que es la principal actividad que tiene el reino mineral, la estructura magnética, sienta bases evolutivas magnéticas para que pueda luego incorporarse a ese contexto planetario la estructura magnética que conocemos como reino vegetal. Porque en realidad la mónada lo que va haciendo es trabajar con sucesivas estructuras magnéticas. El magnetismo es la base de los procesos evolutivos. Cuando se habla de un patrón vibratorio no se lo puede separar de un patrón magnético. Entonces, siempre que estamos hablando de un patrón vibratorio, que es un reino es un patrón vibratorio, tiene una base vibratoria, tiene un techo vibratorio. El reino mineral tiene como techo vibratorio el piso del reino vegetal. Y el techo del reino vegetal tiene el piso del reino animal. Son como ensambles vibratorios, las mónadas van haciendo un escalón en su evolución. ¿El logos planetario? No, si así fuera este planeta ya no existiría. No. Una franja pequeña de la humanidad tiene mayor conciencia de lo que significa la vida cósmica y en este caso objetivizar esa comprensión en lo que es nuestro planeta. Quiere decir, proyectar esa comprensión en lo que es el planeta mismo, lo que es el sistema, pero nosotros no representamos al planeta. Claro, pero no nosotros. Vos dijiste nosotros, por eso quiero entender el nosotros. Sí, pero no somos prácticamente activos en la jerarquía. La mayor parte de los que vivimos en la superficie somos inactivos jerárquicamente. Sí, pero tenés que tener en cuenta algo. Las jerarquías tienen infinita cantidad de niveles. Las jerarquías más cercanas a lo que nosotros somos apenas pueden hacer un poco más que nosotros. Que un ser pase a ser un miembro activo de la jerarquía no quiere decir que tiene un poder jerárquico, tiene una injerencia jerárquica, una influencia jerárquica, que puede bajar una línea jerárquica elevada. Las jerarquías de alto nivel que tienen la responsabilidad de hacerse cargo de lo que pasa en el planeta están tan distantes de nosotros como nosotros estamos del reino mineral. ¿Se entiende? O sea, pasar a ser un miembro activo de la jerarquía te habilita como un receptor jerárquico, te habilita como una herramienta para que vos puedas liberar energías que la jerarquía puede transmitir a través tuyo, pero el voltaje que vos podés llegar a transmitir es mínimo. Nuestra forma de contribuir a vuestra modelación es por convergencia al centro mismo de vuestro ser. La entidad que conformáis opera con nuestras energías de modo directo. Ella os congrega dentro de un aura en particular. Pero eso no impide que participéis de variadas ceremonias internas, sumergidos en contextos vibratorios de continua renovación. Del mismo modo que vivís expuestos a la energía proveniente de la regencia solar, focalización del sol sistémico que os es conocido, sin por ello impedir que vuestra relación con el sol central planetario se acreciente a medida que vuestra expansión acontece. Gradativamente comprenderéis la vastedad de la que participáis
y a medida que vuestra sutilización sea sobrellevada y asumida, la relación con el patrón luz revelará a la partícula consciente, ahora limitada, la multiplicidad proyectiva del único propósito. La senda del peregrino, Erx, y la revelación de Ancenusa, Daniel Gagliardo. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas, profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564874 por WhatsApp y Telegram o al correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece Uxim, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Avanzamos el título del próximo programa. Recordemos que Gagliardo nos ofreció el 8 de mayo de 2021 y que el anterior, que es el que hemos trabajado hoy, leemos solamente la primera parte del tema central, hemos cruzado todos los límites. Y el título del próximo programa, decíamos que está relacionado, igual el planeta va a pasar a ser sagrado. Vosotros y nosotros, por la divina energía de cohesión, reflejamos la hermandad de la luz. La esencia del uno unge en nuestra fraternidad lo eterno. Si confirmáis en fe su verdad, estáis viviendo ya el nuevo tiempo. Fe, sí, aunque jamás sin la firmeza de lo verdadero. Del libro La Hermandad de la Luz. Versículos de instrucción profética de Daniel Gagliardo. Nos vamos, hermanos, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica.
La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno.